que se haga justicia a Rubí Marisol. Fue asesinada por su novio, su pareja, en el 2008. Se hizo un juicio en el cual se atrapó al hombre y durante el juicio lo absolvieron unos jueces ineptos, puesto que el hombre incluso confesó dónde estaba el cuerpo, incluso en el juicio confesó, pruebas de peritos oficiales, pruebas contundentes. Se apeló el caso, se le encontró culpable esta ocasión, se le dictó una sentencia de 50 años, una burla lo que hicieron para con la familia, para con todos aquellos que amábamos y que aún amamos y extrañamos mucho a nuestra amada Rubí Marisol. Como en octubre se le localizó y se hizo un operativo policíaco para atraparlo y se les escapó. Estamos aquí. ¿Y hasta cuándo se piensan quedar aquí? Hasta que se entregue el asesino a la cárcel donde pertenece. Caso emblemático en este país sobre la injusticia que impera desde siempre. Una activista asesinada en busca de justicia para su hija. Se llevó a los tribunales, se logró procesar, pero quedó libre. El asesino confeso. De nuevo salió a las calles exigiendo la justicia que no se aplicó en un caso que fue completamente controvertido en la opinión pública, el reflejo de lo que no se hace, de los sueldos millonarios que reciben los funcionarios públicos y que de nada sirve ese sueldo que pagamos del bolsillo de todos los mexicanos para que al final de cuentas nada se haga en casos, en tantos y tantos casos que deben de existir, como el de Marisela Escobedo. Valiente mujer que cuestionó al sistema y en plena batalla perdió la vida a manos de estos criminales que a menudo se coluden con el sistema para hacer la cantidad de atrocidades que hacen. Perfecto ejemplo para el tema que abordaremos hoy, el peligro de ser mujer en México. Y me da muchísimo gusto recibir a esta licenciada en Trabajo Social con especialidad en Psicología Forense, Edith Pérez Velázquez. Qué gusto tenerte en este espacio para sumar a este análisis, sobre todo desde la religión, uno de los principales detonantes del machismo. ¿Qué decir de esto? Gracias por invitarme. Durante muchísimos siglos han estado manipulando la forma de pensar de la gente, no nada más en el tema del concepto de ser mujeres o de conceptos de género se ha visto esta influencia. Yo creo que la religión ha sido clave para la manera de pensar y de vivir que tenemos en la sociedad actual. Está comprobado que en las sociedades donde hay un mayor número de ateos, por ejemplo, disminuyen considerablemente los conflictos de raza, los conflictos de género, los homicidios y todos los crímenes violentos, curiosamente. Y está comprobado que ese tan mentado sentimiento de culpa que genera la religión o que ha generado por siglos es también la base que ha permitido que se castigue a las mujeres, que se les considere inferiores. Declaraba hace un poquitito tiempo para el periódico La Jornada la jefa del área de género, violencia y derechos humanos de las Naciones Unidas, María José Gómez González. Decía Edith, es más riesgoso ser mujer en México que ser un soldado en Gaza o en otra nación que enfrenta un conflicto armado. Y todo esto, Edith, en esta mesa de análisis donde diversas ONGs nacionales, internacionales ponen su mirada crítica ante lo que sucede en este país y que de ninguna manera se resuelve. La inequidad, la desigualdad, la misoginia, el machismo a nivel cultural, a nivel pues de todas las esferas, religioso, en los medios, y todo un conjunto de situaciones, Edith, que probablemente ha hecho que la mujer también sea partícipe y también pueda fomentar
esto que tanto aqueja a las mujeres en este país? Por cuestiones culturales más en nuestro país, hay muchas mujeres que están cada día con sus actos y con la educación que fomentan en casa, dando pie a que se presenten conductas masculinas en contra de las mujeres y obviamente conductas muy machistas. Pero también yo creo que en la cuestión ya laboral y escolar, la misma competencia, la misma dinámica socioeconómica lleva a las mujeres a masculinizarse y a adquirir esas conductas machistas, y a veces son mucho más fuertes que las que pueden presentar los hombres. ¿Y qué decir también, Edith, sobre la inequidad de género, las oportunidades laborales, y ahora que la mujer pues desde hace muchísimo tiempo tiene que fungir un doble papel, un doble rol? No solamente pues es la madre de familia, sino también es quien ahora activamente tiene que salir a trabajar para contribuir a la economía familiar. Ciertamente, por cuestiones productivas y de economía, las mujeres han tenido que salir de casa para integrarse a la actividad laboral. Y han sufrido en este proceso muchas vejaciones de sus derechos principalmente. Creo que es grave el que la mujer se haya tenido que integrar y cumplir estos dobles roles a la fuerza laboral, porque obviamente no siempre se garantiza que el cuidado de los hijos esté en las mejores manos, y ha generado serios problemas a nivel social. Tenemos muchos niños que están abandonados, niños que están a la deriva, que tienen como niñera a la televisión, en el mejor de los casos cuando no andan en la calle. Y solamente para agregar un poco más de datos duros, Edith, la ONU señala que más de 800,000 mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual en México, mientras 38,000 entre jóvenes, adultas y niñas han sido asesinadas en los últimos años. Y Edith, entonces podemos hablar de que en este país, ¿de qué se trata el feminicidio? ¿Es ineficacia? ¿Es misoginia o es una estrategia conveniente del gobierno también, de esta que se viene utilizando pues desde hace mucho tiempo para tener sometido a una población, tenerla aterrada y que no haga nada, que no diga nada y que solamente se calle y acepte las condiciones tan deplorables que tenemos en este país? Y lo que se ha investigado y que se tiene claro es que donde hay crímenes de odio contra las mujeres y donde se generan estos procesos de tanta violencia y agresión, generalmente hay otras causas y otros comportamientos contra las mujeres, obviamente de violencia, que son socialmente aceptados y que nadie los ve como algo malo, son tolerados, como el abuso sexual, por ejemplo, la discriminación, desde lo más sencillo que puede haber, que puede ser en la casa, y a la gente se le hace normal. Ciertamente se han incrementado con el tema del crimen organizado, pero la violencia está en las casas y son crímenes comunes y se dan todos los días, pero no se investigan. Y se dan no nada más contra las mujeres comunes y corrientes, se dan contra las niñas que tienen alguna discapacidad, se dan contra las mujeres de la tercera edad, se dan a veces de hijos hacia madres, porque estos hijos tienen problemas de adicción en ocasiones. O sea, hay una gran diversidad, pero yo creo que el foco principal son las casas, más que hablar de cuestiones hacia afuera y de cómo lo han manejado los gobiernos, que es primero cómo se está manejando la cuestión de la disciplina y la violencia en casa, y qué están haciendo las autoridades cuando hay una denuncia, cómo apoyan a las mujeres o qué tanto promueven que se sigan pues dando estas circunstancias porque no lo consideran importante. Y también pues es importante ver las cifras que se manejan hasta el momento. Son 8 entidades las que concentran el 61% de los feminicidios que se cometen. Los principales
Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Michoacán y Veracruz presentan altos números de casos que siguen a la alza y en sus formas más crueles y dolorosas. Y bueno, ¿qué tanto le interesa al gobierno de Enrique Peña Nieto, a los que están detrás? Pues que exista inequidad, que exista seguridad, que exista justicia para la mujer en este país. Recientemente declaró pues que quería que los cargos públicos para diputaciones y demás pues fuera 50-50, mujer y hombre, pero pues él tiene una historia que se le ha cuestionado muchísimo el tamaño de misoginia que puede tener este personaje y que han sido escándalos que han rebasado las esferas nacionales sobre pues su actuar. Y recordemos que durante su periodo como gobernador del Estado de México superó inclusive a Ciudad Juárez en la cantidad de mujeres asesinadas brutalmente, Edith. Entonces, ¿qué tanto le interesa en realidad a este títere, a este personaje que tenemos en el poder, pues que la mujer tenga mejores condiciones? Yo creo que si no es un tema que en lo personal le interese al presidente, pues obviamente no le interesa al gabinete y no le interesa a nadie o a casi nadie. Si él quisiera promover una verdadera educación en el país, pues le invertiría más y no estaría pasando lo que está pasando. No habría hecho recortes en el tema de cultura. O sea, yo creo que no es un tema de la agenda como tal, es un tema para sacarse la foto y para comentar cuando hay algún evento relacionado, pero yo creo que nunca ha pasado de ahí. El que una mujer competente tenga la capacidad de llegar a un puesto público de primer nivel no es fácil, porque los hombres hacen alianza para que así no se dé, para que la mujer no pueda llegar. Y prefieren aliarse con el enemigo hombre que permitir que una mujer de su propio partido o de su propio grupo pueda llegar a ser incluso su jefa, ¿no? Y con este panorama nada alentador, Edith, ¿qué consideras que la mujer tendrá que hacer en su propia defensa, en su propia situación de rescatarse, pues de lo que tiene de condiciones en este país, a lo que se enfrenta en todos los ámbitos y en todos los planos? ¿Cómo sería la forma en que el papel de la mujer pudiera ser rescatado de tanta vileza por parte de este machismo en todos los ámbitos que prevalece en México? No veo que de la cúpula presidencial vengan alternativas, no lo veo. Es un tema que ni les importa. Yo creo que esto es un proceso más bien que se debe de dar como ciudadanos, como sociedad. El primer tema es, como mujer, informarme cuáles son mis derechos, qué me amparan, qué puedo hacer, qué puedo exigir y cómo hacerlo. En lugar de enfocarme pues a actividades que no son productivas y que reproducen un sistema de represión y de control como las telenovelas, si como mujer me dedico a leer, a cultivarme para ver cuáles son mis derechos y a ver qué puedo hacer en mi espacio, yo creo que ahorita el proceso es a nivel individual y del entorno. Yo sí creo que tiene mucho que ver con la cuestión religiosa, no espiritual, sino religiosa, porque ha habido siglos de manipulación por ese medio. Tiene que ver con la cuestión educativa, pero sobre todo tiene que ver con la cuestión del autoconcepto. Gracias, Edith, por todo este análisis, por todo esto que aportas. Te esperamos la próxima semana. Gracias por invitarme. Y nos despedimos, gracias también a todos ustedes por estar, por ver, por comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Nos despedimos con esta serie de imágenes que dan cuenta de lo que se vive, de la brutalidad, de lo que han sido víctimas y siguen siendo víctimas las mujeres en este país, y que no hay para cuándo se resuelva. Gracias a todos, excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima emisión. Journeys through light, I've made journeys through dark, and it's the price I paid. But I knew from the start with each beat of my heart that you just blow me away. Ooh, you take it all.
like the sea.